presente. Nuestra gratitud para todos los que han colaborado para que esto sea posible. El área de cultura del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y en especial a Jesús Romero por su generosidad y disponibilidad para todo lo que necesitemos. A todas las personas que han colaborado anónima y desinteresadamente para dotar de infraestructura a este programa que consideramos ambicioso y arriesgado. Nuestra más sincera consideración es para todo aquello. Y doy pasar a mi compañera Chun Garrido, que dirá unas palabras en nombre de la Unión Local del SAT de Chiclana. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Quisiera hablar muy brevemente de qué es el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. El Sindicato Andaluz de Trabajadores surge de la unión de sindicatos y luchas obreras en el campo, también en algunas en la ciudad, y tienen su origen fundamentalmente como el SOC, Sindicato Obreros del Campo, de las luchas campesinas. Surge a través de un congreso que se hace el 23 de septiembre del 2007. ¿Cómo definimos el SAT hoy día? Bueno, pues el SAT hoy día tiene un carácter que así consta en sus estatutos como soberanista. Como soberanista, con un marco territorial muy marcado que es Andalucía, no hay otro. Y se define como de izquierdas, anticapitalista, asambleario porque el sindicato funciona desde abajo, desde las uniones locales, desde las localidades, desde los pueblos, desde las ciudades. Si antes estábamos solo en el campo, ahora estamos lo mismo en las universidades que en cualquier centro de trabajo, pero la base de este sindicato está precisamente en las uniones locales. Es aquí donde está toda nuestra posibilidad de trabajar, de abajo arriba. Se define también como internacionalista, hermano de todos los compañeros y compañeras que luchen en todos los territorios del Estado español y fuera del Estado español. Se define como antipatriarcal e igualitario. Y destaca, si algo se puede destacar precisamente dentro del SAT, han sido fundamentalmente las acciones directas y las ocupaciones. Ocupaciones de propiedades, que es precisamente ahí donde lo que le ha dado mayor publicidad. Recordemos las marchas por la dignidad, las marchas de este verano, lideradas por Juan Manuel Sánchez Gordillo y liderada por Diego Cañaveral. Nuestra bandera, la tenéis ahí, nuestra bandera andaluza, lo único que reconocemos. Y ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Qué objetivo tienen estas jornadas? Pues estas jornadas se plantean, nosotros que nos planteamos luchar por Andalucía, pues cementar a través del conocimiento profundo que tengamos de nuestra tierra, de nuestros recursos, de nuestra cultura, de todo aquello que le dé sentido a nuestras luchas. Ese cemento lo va a suponer nuestra formación. Y por eso dentro del SAT nos pusimos de acuerdo con el Foro Andaluz y hemos planteado estas jornadas con un plantel magnífico de personas claramente significadas en los distintos campos, sean en el campo de la cultura, sean en el campo de los recursos económicos, etc. Nosotros necesitamos ese cemento para darle sentido a nuestra lucha, a nuestras raíces, reconocernos y reconocer lo que tenemos, nuestra tierra, y luchar por ella, y crear todas esas necesidades que hoy nos invaden, como el dato, por ejemplo, que acaban de dar de cifras oficiales de que el 32% de andaluces empieza a estar en el umbral de la pobreza. Nosotros tenemos que crear todo nuestro tejido, aquí, en Andalucía. Ese es el sentido que tiene el SAT. Aquí están nuestras raíces, aquí están nuestros recursos, nuestra cultura, nuestra forma de ser. Pues ese es nuestro. Y hoy vamos a inaugurar estas jornadas con el compañero Manuel Montero. Perdón. El compañero es profesor de Geografía e Historia del Instituto Picasso, aquí en Chiclana,
Es histórico miembro desde los inicios del SOC, asistiendo al Congreso Constituyente del mismo en el 77. Hoy, después de muchos años, de muchos avatares, de muchos insabores también, vuelve a estar aquí, cerrando el bucle, cerrando este proceso. 37 años después, estamos poniendo en pie algo muy importante. Y yo le doy ya pie a Manolo, no sin antes recordar que para nosotros, que hemos planteado esta jornada, lo fundamental, además de la conferencia de la que aprovecharemos tanto, es el debate que se haga posteriormente. O sea, vamos a intentar que luego haya unos 30 minutos así en el que todos y todas podáis participar. Gracias. Manolo, cuando quieras. Bien, gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. Sé que en una hora, porque más o menos lo que hay programado es una hora de exposición y una media hora o cosas así de coloquio, que puede ser más interesante incluso que la propia exposición, es complicado pues dar una visión general de lo que es la historia de Andalucía. La historia es memoria, la historia es identidad, la historia es conciencia, algo que tanto se necesita hoy en nuestro pueblo, porque la conciencia es determinante en los cambios sociales y en las transformaciones que esta tierra, este pueblo necesita para salir de la situación en la que está. Yo le llamaba esto intrahistoria. ¿Intrahistoria por qué? Bueno, la historia es una cosa que es selectiva, que es manipulable, que los poderes dominantes pues interpretan las cosas pues como según sus intereses, evidentemente. Hay historias ocultas. Esto de la intrahistoria es como una fruta o una naranja, ¿no? Donde lo que se ve es la cáscara, pero que por dentro a lo mejor es otra cosa, ¿no? Entonces muchas veces la historia de los pueblos, entre ellos la de Andalucía, pues ha sido negada o ha sido manipulada en beneficio de otros intereses extraños, intereses dominantes, normalmente. Y en el caso de Andalucía eso es así, lo mismo que en el de otros muchos más pueblos. Hombre, la historia no interesa porque la historia crea conciencia, y cuando hay un pueblo con conciencia, evidentemente, pues es más difícil de engañar, más difícil de dominar, ¿no? Y luego he dicho que es la intrahistoria de una nación. Nación, porque Andalucía es una nación, yo parto de esa base, pero es una nación histórica, es un territorio que a lo largo del tiempo, muchísimo tiempo, pues ha tenido un pueblo, que ha tenido una historia propia y además pues una identidad cultural. La base para la nación es la cultura. Normalmente se suele confundir mucho los conceptos de Estado, nación, país. Y entonces muchas veces pues se dice, lo que es un Estado se le dice una nación, lo que es... No es así exactamente. Lo que es la nación es algo cultural. Por lo tanto hay tantas naciones en el mundo como culturas existen, y eso es bueno, porque la diversidad nos enriquece a toda la especie humana. El Estado es algo artificial, es un aparato de poder, es algo jurídico, es un monopolio de la violencia, y que normalmente responde, digamos, pues al beneficio de las clases dominantes. Esto ha ocurrido siempre a lo largo de toda la historia. Un Estado puede ser una nación o no tiene por qué ser una nación. Una nación no tiene por qué tener un Estado. Un país es algo mucho más geográfico. El país, paisaje, es el medio físico, clima, la vegetación. El territorio donde se asienta un pueblo es un país. En este caso, Andalucía es una nación porque tiene una identidad cultural, no tiene Estado, posiblemente tampoco le haga falta. Aunque muchas personas veamos necesario un poder para poder defender nuestros intereses. Y Andalucía es un país porque es un territorio vertebrado fundamentalmente por tres unidades de relieve, una central, el Valle del Guadalquivir y en la penibética el surco intrabético. Algunas veces los andaluces no nos hemos pensado a nosotros mismos y pensamos por lo que nos han pensado desde fuera. Eso ha tenido aspectos positivos
y muchísimos aspectos negativos. Porque en el tema de la historia, cuando un pueblo actúa por el pensamiento de otros y no por los suyos propios, normalmente este pueblo pues no tiene conciencia, no tiene identidad y por lo tanto no es sujeto de su propia historia, no es sujeto, digamos, de lo que son sus propios intereses, es objeto de los intereses de otras partes. Bien, entonces yo lo que voy a hacer un poquito intrahistoria. Yo voy a empezar diciendo que la historia de Andalucía no existe oficialmente. Que yo sepa, aquí por ejemplo en las universidades andaluzas no existe la asignatura de historia de Andalucía. Ni tampoco se imparte la historia de Andalucía normalmente en los centros de secundaria ni nada. La historia de Andalucía se entiende como una especie de apéndice de una historia más general llamada Historia de España pero Andalucía tiene una historia específica. Vengo a recordar que en el año 2001, la historia de Andalucía había un programa para que se estudiase en centros escolares de Italia, Francia y Gran Bretaña. Y que yo sepa, en Tel Aviv, en Israel, en el Cairo, en Egipto, existen cátedras de historia de Andalucía, porque fuera de Andalucía, a nosotros nos ven no solamente como diferentes con una cultura propia, sino nos ven además como que tenemos una cultura muy especial, atractiva, que irradia a nivel mundial. Llámese el tema del flamenco, llámese el tema de las cuestiones festivas andaluzas, o llámese todo lo que es el pensamiento andaluz, la literatura andaluza, etcétera, a lo largo de la historia. Y sin embargo, aquí en Andalucía, pues no. Vosotros le podéis preguntar a cualquier andaluz alguna cuestión de nuestro pasado y no tiene ni idea, ni siquiera de geografía, no sé por dónde pasa el Genil no le suena. Entonces, el hecho de que estas materias no se impartan en los centros públicos de educación, no tengan sus propios currículum, pues es una cosa que está haciendo bastante daño a las conciencias de aquí de Andalucía, y de esa manera, pues claro, un pueblo pues puede ser más manipulable y de esa manera muchísimo más dominado. Yo normalmente no tengo costumbre de meter la historia de Andalucía en eso que se llama historia de España, porque España es un estado, pero no es una nación, es un estado sin nación. No digo ninguna tontería, eso viene incluso puesto en la Constitución, cuando dice que es un estado plurinacional, es decir, compuesto de varias naciones. Y los andaluces, aunque no se lo crean, tienen una cultura que le hace ser una de las naciones posiblemente más atractivas que puedan existir, con más identidad. Lo digo porque así siempre nos han visto también desde fuera, porque nosotros pues tenemos, al tener una especie de conciencia, vamos a llamarle colonizada, pues vemos el tema de Andalucía a través de lo que sería España. Ya desde el siglo XVIII, con los primeros viajeros que vienen aquí, ya con los viajeros románticos, del siglo XIX, donde dan una imagen de Andalucía totalmente manipulada y que además nos las devuelven en un espejo en el que nosotros la vemos y muchos la asumimos incluso, y terminando ya por la etapa franquista, en la que se le da la puntilla, en el sentido de que Andalucía es totalmente absorbida culturalmente por eso que se llama España. La imagen de España en el exterior es la imagen de Andalucía. De ahí que cueste tanto trabajo y haya tanto problema para asumir la cuestión, digamos, del sujeto histórico que esta tierra necesita, porque el andaluz ha llegado a identificarse con España en el sentido de que la imagen que España ha dado es la propia imagen de Andalucía. Pero esa cosa ha perjudicado muchísimo. Hombre, evidentemente de esa manera Andalucía pues puede seguir siendo una colonia como viene siendo desde la conquista territorial por parte de la corona de Castilla. Si hoy Andalucía es una colonia, eso nadie lo puede dudar, es exportadora de materia prima, exportadora de mano de obra buena, importadora de productos manufacturados, importadora de turistas, sobre todo de la tercera edad, que se vienen a vivir aquí, de Europa, y esas son las características de una colonia. Andalucía no tiene un tejido propio,
no tiene un poder propio, no tiene una economía propia, y depende casi todo de los asuntos foráneos. Bien, pero la cultura andaluza no es una cosa que se inventa, la cultura no la inventa nadie, la nación no la inventa nadie. Eso es la cosa que más trabajo cuesta y que más tiempo se necesita para que un pueblo moldee su propia identidad. Eso es una cosa que viene de muy antiguo. Cuando la historia de Andalucía se relata de una manera errónea, porque siempre nos han contado que aquí estaban los fenicios, que después se van los fenicios y vienen los cartagineses, que se van los cartagineses y que vienen los romanos, que se van los romanos y vienen los godos, que se van los godos, que vienen los árabes, se van los árabes y vienen los castellanos. Pero eso evidentemente es falso, eso no se puede creer nadie, porque un pueblo no tiene una continuidad, no tiene a base de lo que serían rupturas, es decir, no se puede suplantar a una masa de población por otra. Un pueblo evoluciona, un pueblo cambia con el tiempo, lo que son sus rasgos culturales, no tanto sus rasgos civilizatorios, porque yo entiendo que Andalucía es un territorio que ha tenido un pueblo con una continuidad civilizatoria mediterránea, como yo le llamo, con algunas rupturas religioso-políticas, fundamentalmente, que en algunas veces hay que interpretarlas más bien como continuidades lógicas. Pero pensad por un momento, Andalucía es el territorio de todo el occidente primeramente urbanizado. La cultura, lo que nosotros entendemos por cultura, empieza con el sedentarismo y, sobre todo, cuando ya se desarrolla una red de ciudades importantes, empieza lo que se llama una civilización. Desde mi punto de vista, Andalucía ha tenido una continuidad civilizatoria desde las primeras urbanizaciones hasta nuestros días. Que han cambiado algunos rasgos culturales es evidente. Andalucía ha sido pagana, Andalucía ha sido cristiana, Andalucía ha sido musulmana, Andalucía ha sido católica, pero lo que son los rasgos básicos de la continuidad civilizatoria, eso prácticamente se ha mantenido. Yo no quiero hablar por mí mismo, yo le voy a hacer hablar a otra gente, porque la historia hay que explicarla haciendo que la gente que vivía en otra época, aquí en Andalucía, en este territorio, o gente que vivían fuera y hablaban sobre Andalucía, para que podamos entender mejor, y sobre todo en lo que son las fuentes directas, lo que son las fuentes históricas, porque ahí sí que no hay truco, ahí sí que no hay manipulación posible. Pero yo digo que desde prácticamente los primeros textos históricos escritos que hay hasta lo que es, digamos, la conquista castellana, casi todos coinciden en unos rasgos. Un pueblo culto, un pueblo tolerante, un pueblo humanista, un pueblo que antepone, digamos, la condición humana a cualquier otra, un pueblo relativista que no absolutiza una idea o una creencia. Ya iremos viendo esto como sucede. Bien, cuando yo digo que este territorio ha sido el primer territorio que ha desarrollado una cultura, que incluso ha desarrollado un estado propio a partir de una red urbana organizada, eso es cierto porque no lo digo yo, sino porque lo dice Estrabón, o porque lo dice Heródoto, o porque lo dicen, digamos, todos los geógrafos e historiadores del mundo antiguo. El urbanismo en Andalucía empieza con, fundamentalmente, el calcolítico. Bueno, antes, en el cuarto milenio, tercer milenio antes de Cristo, aparecen, digamos, los primeros centros urbanos en la zona del oriente andaluz, en la zona de Almería, lo que es la cultura de Almería, que tiene el símbolo ese que muchos de vosotros conoceréis, el indalo. Y a partir de la cultura de Almería se va a desarrollar, sobre todo en el poblado, a partir del poblado de los Millares, lo que es el megalitismo, es decir, las construcciones con
grandes piedras. El megalitismo, según muchos autores, se inicia aquí y se va expandiendo a través, digamos, de la navegación. Sabemos como Estrabón dice que este pueblo es el que tiene las mejores naves y los que hacen las mayores travesías, pero sabemos que hay una relación con el oriente del Mediterráneo y hay también una relación incluso con las antiguas islas casitéricas, lo que hoy en día sería Inglaterra e Irlanda, ¿de acuerdo? Y además tenemos pinturas rupestres, aquí mismo en Benalú, donde hay barcos, donde hay constelaciones. Eso no es normal en ninguna pintura rupestre de Europa. Sin embargo, aquí se ve que había una cierta... Y el megalitismo, como digo, se va expandiendo a través de lo que son las relaciones comerciales, vamos a llamarle, de los pueblos proto-tartésicos, antes de Tarteso, que sería la primera gran cultura, ya con un estado propio, que existe en este territorio. Y luego ya del megalitismo, pues venimos lo que es la cultura ya de la cerámica del vaso campaniforme. Bien, esto es calcolítico, después viene el bronce, voy a resumir mucho porque no me da tiempo. Bronce con la cultura argárica, también en Almería, y ya de ahí pasamos directamente a lo que sería el Tartessos histórico, aproximadamente ya, digamos, a principios del primer milenio hasta mediados del primer milenio antes de Cristo. A principios del primer milenio ya hay datos fehacientes de que este territorio tiene un estado propio. Tiene su núcleo precisamente en esta zona, Huelva, Sevilla, Cádiz, con irradiación a través del surco intrabético hacia todo lo que es la zona de Granada, Almería, hasta Murcia, y por el norte de esta zona hasta Bagdad. Sobre el tema tartésico se ha escrito mucho, bueno, cada día se dice unas cosas diferentes, pues tiene parte de leyenda, porque hay una monarquía que es totalmente mítica, como el tema de Gerión, el tema, por ejemplo, de Hércules, fundador de Andalucía, según esta mitología, el tema, por ejemplo, de Gárgoris, que es un mito además paralelo a todos los mitos mediterráneos, la fundación de Roma, la fundación del pueblo judío y de Egipto también, porque es que este territorio antiguamente pertenecería a aquello que Gordon Childe llamó en su momento cultura hidráulica, es decir, culturas que se desarrollan alrededor de un gran río, que lo utilizan como un medio de comunicación. Y este Gárgoris, como ya sabéis, pues que tuvo, esto son leyendas, pero bueno, se refiere al tema de... Imagino que sería el paso de una sociedad igualitaria a una sociedad desigual, el paso también de una sociedad igualitaria desde el punto sexual a un patriarcado, con el tema de la prohibición del incesto y con la aparición de lo que son ya los poderes, porque claro, Abis, el hijo de Gárgoris, que es hijo de una relación incestuosa, que según dice la leyenda es el que inaugura, en cierto modo, la cultura en este territorio y enseña al pueblo lo que son las leyes escritas en verso y le enseña, digamos, lo que son las actividades económicas, agricultura, apicultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de un rey civilizador. En el caso de Abis, ya sabéis que Abis fue abandonado cuando era niño, lo mismo que Rómulo y Remo, que eran huérfanos y fueron amamantados por una loba, o el caso, por ejemplo, de Moisés, abandonado en el Nilo y que fundó el tema de la cultura judía, etcétera. Abis fue abandonado por Gárgoris y al final, por una serie de milagros de estos de la naturaleza, lo amamanta una cierva, el mar lo devuelve, etcétera, lo reconoce el padre y entonces lo nombra su sucesor, y este es el rey que en esa época legendaria, por decirlo de algún modo, inicia lo que sería la cultura o la estructura, digamos, ya propiamente estatal andaluza bajo la forma de una monarquía. Heródoto, que es un historiador griego, ya habla de otra fase de Tarteso, un poquito más tardía, ya propiamente histórica, en la que hay un rey que se llama Marco Antonio, en la que los focenses, son los griegos de Focea, establecen unas relaciones con los tartesos
y Argantonio pues le ofrece esta tierra, le ofrece quedarse ante la amenaza persa, y no se quedan, y al final pues le da monedas de plata, le da, en fin, le da, digamos, recursos para que ellos puedan volver a la tierra, a su tierra, y poder seguir adelante. Bien, el tema de Argantonio ya es un tema más histórico, y a partir de ahí pues ya van cambiando un poco las cosas, cuando aparece aquello que vosotros conocéis de los cartagineses, el tema de que llegan los cartagineses, y cuando ya prácticamente Tarteso se transforma en lo que sería la Turdetania, y a partir de ahí empieza lo que alguna gente llama la romanización, que fundamentalmente es una romanización lingüística, ¿de acuerdo? Porque lo que hay desde otro punto de vista de las creencias y de los hábitos, pues una especie de sincretismo entre lo que ya había aquí antes, es decir, no hay una superposición de lo romano a lo tartésico, sino que hay una continuidad urbana y cultural con un sincretismo entre lo indígena, por decirlo de algún modo, y lo que es Roma, que en aquel momento es dominante, domina prácticamente todo el Mediterráneo. Yo quiero hacer hablar a Estrabón, porque Estrabón escribe sobre esta tierra en la época de Roma, aunque él sea de origen griego, él es geógrafo, y dice: este es el país que atraviesa el Betis. Se llama Bética o Turdetania, por sus habitantes. Los más cultos que se conocen, pues tienen escritura, y escritos históricos en prosa y poesía, y leyes en forma métrica, que según dicen datan de 6.000 años. Hay muchas ciudades en Turdetania, siendo el número de ellas, según dicen, unas 200. Es un país sumamente próspero, dando productos de todas clases y en gran cantidad. Esta riqueza está duplicada por la exportación. Entran grandes barcos desde el mar hasta las ciudades del interior. Se exporta mucho trigo, vino y aceite, cera, miel, pez, mucho hermes y almagre. Los barcos son de madera indígena, fabrican mucha tela para vestidos y tejidos finos. Por lo tanto, nos está hablando Estrabón de una sociedad muy desarrollada desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, y que según él hunde sus raíces en una época inmemorial. Él habla de 6.000 años, ¿de acuerdo? De una época inmemorial. Hombre, estoy hablando de una época en lo que hoy se conoce por Europa, pues prácticamente no tenía ningún peso desde ningún punto de vista, ¿no? Estrabón dice que a tanta riqueza se añade la abundancia de minerales. Es verdad que esta tierra ha sido muy atractiva para todos los ladrones, para todos los conquistadores, y para todos los que les gustan la rapiña. Desgraciadamente eso es un poco también la historia de este país. La Turdetania tiene toda clase de metales. Ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el hierro nativos se han hallado en ninguna parte de la tierra tan abundantes y excelentes. Y cuando habla de los gaditanos, de los habitantes de la Gadeira, fuera de las columnas, dicen que sus habitantes son los que navegan en más y mayores naves, tanto por nuestro mar como por el exterior. Por lo tanto, nos está diciendo que había unas relaciones comerciales y culturales desde tiempo antiguo con el extremo del Mediterráneo y por el exterior, por lo menos con Inglaterra, Irlanda. Alguna gente dice que bordearon toda la zona de Groenlandia, llegaron a las costas de Canadá, el río San Lorenzo y tal, porque se descubrieron monedas por aquellas costas con atunes, que son las monedas típicas de la época tartésica. La cuestión es que en la Bética, que es una provincia en la época de la República Romana, y que después lo fue del imperio, pero no era una provincia imperial, es decir, no era una provincia donde mandaran las legiones, no había, digamos, un dominio militar, por decirlo de algún modo, en este territorio, y que la Bética prácticamente coincide con el antiguo territorio tartésico, pues continúa ese sentido civilizador que ya arrastraba desde Tarteso y de la Turdetania. Si no, no se puede entender, hombre, porque si la Bética hubiese sido un territorio
dominado militarmente y desde todos los puntos, pues posiblemente no hubiera tenido la riqueza que tuvo, ni hubiese dado, digamos, la cantidad de gente, de filósofos, de literatos, de pensadores que dio la Bética, incluso hasta dos emperadores, Trajano y Adriano, sin olvidar a Séneca, Columela. Y entonces pues la Bética tenía un peso. De hecho, para todos los escritores de aquella época, la Bética era la provincia más importante en cuanto que era un poco el granero de Roma. Es decir, abastecía prácticamente a todo el Mediterráneo con su producción de trigo. Bueno, de trigo, todavía hoy los italianos siguen viniendo aquí a comprar todo el trigo duro, que se lo llevan para hacer las pastas estas que hacen de sémola de trigo duro, porque ese trigo solamente se produce prácticamente en Canadá y en Andalucía. En Sevilla es el único mercado de trigo duro que hay en toda Europa. Entonces siguen viniendo aquí a comprar todo el trigo duro que pueden y más. Pero la Bética era una sociedad muy desarrollada para aquella época. Y era una provincia senatorial, que es lo mismo prácticamente que decir que era autónoma. Es decir, que no dependía directamente del poder romano, sino de lo que era el Senado. Y que el poder tenía que pedir permiso previamente para entrar aquí. Y que había familias béticas, algunas indígenas latinizadas, muy importantes, que tenían un trato directo con el poder en Roma, desde todos los puntos, como los Balbos, por ejemplo, de Cádiz. Por lo tanto, ya hemos visto prácticamente dos formaciones históricas del pasado de nuestro pueblo, en la que Andalucía ha destacado por ser una cultura bastante desarrollada y con un modelo prácticamente administrativo con su propio Estado, por decirlo de algún modo. Andalucía, en todo lo que es después todo el mare magnum que vino, del tema de los bárbaros del norte, ¿no? Como decía. Porque claro, es que Andalucía, por la situación geográfica que tiene, entre dos continentes y dos mares, es una zona, por una parte, de paso, pero por otra parte es un puente también cultural y desde el punto de vista comercial. Andalucía, por esa situación, como yo digo, pues se ha tenido que ver expuesta a lo largo de la historia, pues a un montón de interferencias, por decirlo de algún modo. O sea, no hay interferencias, pero sí conquistas también, ¿vale? Etcétera. Pero pienso que jamás se debe interpretar esa historia como que un pueblo desaparece y se suplanta por otro. Es decir, que los tartésicos turdetanos desaparecen y aquí todo el mundo es romano. Eso es imposible de entender. De la misma manera que tampoco un poco más adelante se puede entender que los béticos desaparecieron y aquí todo el mundo fuera árabe. Ya hablaremos un poquito más adelante del tema este. La cuestión es que Andalucía está en la tardobética, en la parte ya más tardía de esta formación, cuando el Imperio Romano se hunde, el Imperio Romano de Occidente, cuidado, porque el de Oriente continúa con Bizancio, con el que la bética, la tardobética, va a mantener estrechas relaciones administrativas y comerciales. Eso es importante tenerlo en cuenta para poder entender el tema islámico después en Al-Ándalus. Andalucía se cristianiza en esa tardobética, como se cristianiza prácticamente todo el Imperio Romano. ¿Pero qué diferencia hay entre la Bética y el resto del imperio? Pues que en la Bética hay una continuidad urbana y cultural, mientras que el resto del imperio prácticamente se derrumba y hay una ruptura. Y de la ciudad, de la cultura urbana, se pasa al campo. Y aparecen los llamados, o los denominados en aquellos entonces, pueblos germánicos, pueblos del centro y del este de Europa, lo que Racionero llamaba los bárbaros del norte. Y me estoy acordando que cuando antes estaba diciendo la situación de Andalucía, que es que Andalucía por el norte se ha visto expuesta a unos bárbaros, históricamente hablando, lo mismo que hoy está expuesta a otros bárbaros, y también por el sur. Aquí han llegado bárbaros desde dos partes. Pero posiblemente cuando llegaron,
pues imaginaos, bueno, esta gente viven como viven, esta gente más bien, en vez de aculturar a este pueblo, fue este pueblo el que parece ser que aculturó a los bárbaros. Andalucía, vuelvo a decir, cuando se cristianiza, sigue esa continuidad. San Isidoro de Sevilla es fundamental. El obispo de Córdoba, Cosio, entre el año 200 y el 300, que además es el que convierte a Constantino, que es el que después lo va a liar todo dentro de la Iglesia como poder político en Europa, y que además es el que va a asistir al concilio de Nicea, donde se va a imponer el dogma del trinitarismo, en un momento en que el cristianismo está totalmente dividido en un montón de herejías, pero que la podemos prácticamente concentrar en lo que sería la tendencia trinitaria. Es decir, hablo de esto porque si no, no se puede entender lo que viene. La tendencia trinitaria, que entiende filosóficamente que el Dios único, judío, vamos a llamarlo así, se divide en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, a lo que los monoteístas le llaman politeísmo. Mientras que hay muchísimos grupos, muy numerosos, muy repartidos, que serían los cristianos arrianos, es decir, los que piensan, los que creen, ya que la religión va a tener un peso fundamental en la historia que viene durante la Edad Media. Es necesario explicar este tipo de cuestiones, porque la religión, al fin y al cabo, no es nada más que una pantalla histórica que tapa, por decirlo de algún modo, algunas cuestiones económicas, políticas y culturales. Lo que pasa es que lo que más se ve en este momento es la cuestión religiosa. Y estaba diciendo la cuestión del unitarismo, con muchísimas tendencias, tanto en el Próximo Oriente, en el norte de África. Aquí en el caso de la Bética lo que más va a predominar es el arrianismo. Son los seguidores de Arrio, norteafricanos, que planteaba que Dios, al ser uno y único, no se puede dividir y mucho menos tener hijos. Por lo tanto, la figura de Jesús es una figura histórica, humana, pero no es divina. Y aquí es cuando se va a plantear toda la cuestión de disputas, de guerras entre unos cristianos y otros cristianos, y esto es una etapa un poco oscura, por decirlo de algún modo, porque además hay muchas leyendas, hay muy pocas fuentes históricas, y lo que sí esto me da pie a entender es que en este momento, en los años 600, los años 500, los años 600, en que hay, de nuestra era, en que hay muchas disputas, muchas guerras civiles, ¿no? Y tal, por el control del poder, visigodos por una parte, pero luego los visigodos se dividen en una facción entre trinitarios y arrianos, ¿no? Etcétera, etcétera. En este momento, que es cuando un poco más adelante aparece el Islam, y cuando aquí llega el Islam a la Tardobética, en un territorio cristiano, pero que tiene esa continuidad cultural y urbana que viene de antes, es decir, que no ha pasado por la ruptura por la que ha pasado toda Europa, pues entonces aquí se plantea una cosa que habría que analizarla desde luego mucho más a fondo, porque yo creo que aquí está la clave para entender todo lo que viene en la historia de Andalucía. A nosotros nos han explicado que en el año 711 llegan los árabes. Y los árabes conquistan esto de la noche a la mañana. Y de la noche a la mañana, todos los tardobéticos, unos paganos, porque el paganismo también continuaba, otros cristianos, etcétera, etcétera, se hacen musulmanes. Y además no solamente les basta con este territorio, llegan hasta Francia. Hombre, que yo sepa, los árabes son los habitantes de Arabia. Y Arabia habitan en la península, o sea, los árabes habitan en la península arábiga, es decir, un poco más para allá de Egipto. O sea, que para que los árabes llegaran aquí, tendrían que pasar Egipto, tendrían que pasar todo el desierto de Libia, que es un buen desierto, tendrían que llegar a Túnez, a Argelia, tendrían que llegar a Marruecos, bueno, y tendrían que pasar por un montón de pueblos bárbaros, guerreros, y esos pueblos, por lo visto, se quedaron cruzados de brazos. Y llegaron a las puertas del estrecho. Y un pueblo que no tenía navegación,
porque era un pueblo del desierto, era un pueblo que no tenía estructura estatal, no tenía una administración, era un pueblo que no conocía la navegación, el comercio era de caravanas de camellos. Pues llegan a las puertas del estrecho, que ya sabéis que durante una buena parte del año no se puede cruzar, sí porque sí, no sabemos de dónde sacaron los barcos, y llegaron y dicen que fundaron Tarifa, Gibraltar, que llegaron a Córdoba y así sucesivamente, y nos quedamos tan panchos cuando nos explican esto y no reflexionamos que eso es una trola. En el año 622 es la Égira, es el año 1 del año 622 de la era cristiana, el año 1 de la era musulmana, vamos a llamarlo así. Del 622 al 711, que yo sepa, por lo que me dio prácticamente es un siglo. Y en un siglo, un pueblo que está situado a miles y miles de kilómetros, que no tiene una estructura administrativa ni estatal, conquista un territorio mucho más avanzado, económica y políticamente, y lo que tardan es un siglo. Mientras que nuestros vecinos, los castellanos, tardaron 8 siglos. Evidentemente eso no es un cuento. Eso no es historia seria. Lo que pasa es que aquí ha convenido, por parte de la historia oficial, y yo estoy hablando de intrahistoria, es decir, lo que no se ve, lo que no se cuenta porque está manipulado, o lo que interesa ocultar por intereses determinados, que aquello no fue una conquista, sino que fue una transición de la propia población tardobética hacia el unitarismo, en este caso ya musulmán, pero esto dura 2 siglos prácticamente, porque Eulogio, que era obispo de Córdoba en el siglo X, estamos hablando de 2 siglos después de la susodicha conquista, ¿no? Todavía no sabía que había un libro que se llamaba Corán, entonces no se había enterado que aquí había árabes, ni que habían llegado los árabes, ni que esto lo habían conquistado los árabes. La primera vez que este hombre conoce un Corán es en el monasterio de Leire, en Navarra. Entonces, ¿cómo es que los habitantes de aquí no se habían enterado que habían llegado los árabes? Porque si hubiera habido una conquista, se hubieran enterado. Entonces, claro, como aquello que después le llamaron reconquista, duró tanto tiempo, fue tan cruenta, y tuvo las consecuencias que tuvo, pues muy fácil, después desde el poder, tergiversar la historia diciendo que aquello fue conquista y lo de los otros fue una reconquista. Cuando la conquista fue la castellana y la cuestión islámica, bueno, quien dice islámica porque Andalucía realmente islámica, hombre, a mí quiero que hable también falla. Hay una analización lingüística, es que hace mucho ruido esto, ¿no? Porque estoy muy cerca, ¿no? ¿Ahora? Pues me lo podría haber dicho antes. Yo es que me he dado cuenta ahora. Aquí hubo una realización lingüística en Andalucía. Bueno, Andalucía ya como Al-Ándalus, ¿de dónde deriva el nombre de Al-Ándalus? Porque es, digamos, durante prácticamente del 711 hasta 1492 que dura esta formación, que 8 siglos son muchos siglos. Dice que es musulmán, pero es que los andalusíes había gente musulmana, por supuesto que sí, había muchos cristianos, pero eran mozárabes. Los cristianos mozárabes que no tenían nada que ver con los cristianos del norte. Había judíos, había ateos, había librepensadores, había de todo. Yo, por las fuentes que he manejado, yo dije que era una sociedad muy diversa, que no era el concepto, digamos, homogéneo que entonces se tenía en Europa de lo que tiene que ser una sociedad. No, era una diversidad rota, eso sí es verdad. Al-Ándalus fue una diversidad rota, al menos en 3 ocasiones, por parte de los bárbaros del sur. Almohades, almorávides, y ya digamos, cuando Al-Ándalus se quedó reducido al reino de Granada, benimerines. Más luego, digamos, también una diversidad rota cuando llegan los bárbaros del norte, como decía Luis Racionero. Pero la imagen que se tiene de Al-Ándalus
sobre todo desde fuera, porque a mí me interesa más lo que se llama en antropología el modelo ético que el modelo étnico, porque claro, yo puedo hablar sobre mí y cuando yo hablo sobre mí siempre voy a hablar bien, pero es más objetivo el punto de vista cuando se ve y habla el que es de fuera, ¿de acuerdo? Bien, decía, el paraíso en Al-Ándalus, nombre que por cierto, porque claro, no hay continuidad, porque ya sabemos, Tarteso se llamaba el río Tarteso, porque ya sabemos que esto es un territorio vertebrado por ese río. Bética por el río Betis, pero ¿de dónde viene Al-Ándalus? Que hay una ruptura, digamos, desde el punto de vista lingüístico, ¿no?, entre la Bética y Al-Ándalus. Bueno, yo no me atrevo a decir nada porque hay muchísimas hipótesis. Alguna gente incluso han lanzado la idea de que como los prototartésicos ya tenían relaciones con todo lo que es el oriente del Mediterráneo y que Platón había situado a la Atlántida también por esta zona del Bajo Guadalquivir y etcétera, etcétera, porque Al-Ándalus podría ser una vuelta en una especie de camino de ida y vuelta, porque el tema cultural de Andalucía tiene mucho de ida y vuelta también. Desde el oriente del Mediterráneo se devuelve el nombre de Al-Ándalus por una derivación de Atlántida, Atlantalus, Al-Ándalus, dentro de lo que es, digamos, las formas consonánticas que tiene el idioma árabe. Pero Aben Jafalla dice que el paraíso en Al-Ándalus tiene una belleza que se muestra y el soplo de la brisa está deliciosamente perfumado. En efecto, el resplandor de sus soleadas mañanas viene de una boca con hermosa dentadura y la negrura de sus noches del rojo profundo de los labios. Cada vez que la brisa sopla como un viento de poniente, me digo, qué violenta pasión siento por Al-Ándalus. Cuando yo digo Al-Ándalus, no me estoy refiriendo, digamos, a lo que muchos historiadores se refieren como la península ibérica, árabe, península ibérica árabe. El núcleo de Al-Ándalus es el actual territorio de Andalucía, de eso no cabe ninguna duda. Luego, los reinos cristianos del norte, lo mismo que los reinos andaluces, unitarios, cuando era califato, ¿no?, y después taifas, etcétera, etcétera, tenían sus respectivas marcas, que eran zonas fronterizas, que subían, que bajaban, que se extendían, dependiendo un poco del poder, de la relación de fuerza entre los que en aquella época, digamos, luchaban, ¿no? Y la marca oriental de Al-Ándalus era Asharq, Al-Ándalus, es todo Levante. Incluía Aragón y las Islas Baleares, Asharq, Al-Ándalus. De ahí viene la Sharquía, por ejemplo, de Málaga, que es el oriente de la provincia, ¿no? Y la parte occidental era Algar, que significa occidente. De ahí, cuando se entra a Córdoba desde Sevilla, por ejemplo, pone los Algarbes, que es el occidente de Córdoba. O, por ejemplo, la parte de Portugal, el Algarve. Más luego estaba la marca, que después fue, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, que después fue Castilla la Nueva, por cierto. Castilla es la vieja. Los territorios de la marca de Al-Ándalus, conquistados por esa Castilla la Vieja, le llamaron Castilla la Nueva. Y ya solamente a partir de 1212 le quedaba el núcleo duro del Al-Ándalus, como yo digo, es decir, el valle del Guadalquivir y lo que es la Bética, la Benibética y Subbética, ¿vale? Y le pusieron el nombre de Castilla la Novísima, porque ya he dicho que el que gana, el que manda y el que tiene el poder es el que le pone nombre a las cosas, porque la memoria hay que olvidarla, porque un pueblo sin memoria es más fácil de dominar. Y entonces a este territorio llamado Al-Ándalus le pusieron Castilla la Novísima, en un principio. Luego ya después salió Andalucía por derivación lógica de Andalus. Al es el artículo y de Andalus, Andalucía. Imagino que sería porque los habitantes de esta tierra en ese momento serían duros de cabeza y no quisieron perder muchos nombres que se han mantenido prácticamente hasta nuestros días. Al-Bakri dice: qué país tan admirable es Al-Ándalus.
que no cesa de procurarme toda clase de alegrías. El mismo Aben Jafalla de antes: hay habitantes de Al-Ándalus, qué felicidad la vuestra al tener agua, sombra, ríos y árboles. El jardín de la felicidad eterna no está fuera, está en vuestro territorio. No creáis que mañana entraréis en el infierno. No se entra después del paraíso que tenéis. Entonces la imagen que tiene, lo mismo que Estrabón daba una imagen, y toda la parte de, o sea, todos los que vieron, digamos, esta tierra en la época de la Bética, vieron esa imagen de cultura, que por cierto se me había olvidado que el nombre de Tarsis, por lo menos Tarsis, que era una mina todavía en Huelva, de Tarsis, que es lo mismo que Tartesos, que aparece también en la Biblia, con el tema de Salomón, que también decía que eran las mejores naves que surcaban el Mediterráneo, repletas de oro y de plata. Eso también aparece en la Biblia. La imagen que se da en la época de Al-Ándalus también es una imagen, yo diría que idílica. A lo mejor no sería real. Imagino que aquí también la gente sufriría en Al-Ándalus y habría conflictos sociales, y los había. Pero esa era la imagen que en cierto modo nos han dejado. Y si nos han dejado eso es porque algo de verdad tendría. Al-Makari dice que los andalusíes tienen en su conversación una forma de bromear, de decir las cosas con determinada dulzura y de dar réplicas tan espontáneas que reducen al silencio al interlocutor. ¿Alguien se refleja ahí? Y en cuanto al desarrollo de la ciencia, el desarrollo del pensamiento, de la tecnología, no digamos ya el tema de la poesía, en Al-Ándalus es esencial. Vamos a ver, la época del califato y la primera época de taifas es el primer renacimiento europeo. El segundo renacimiento europeo es el italiano, pero en Italia no hubiera habido renacimiento si no hubiese habido ese trasvase previo de cultura, de sabiduría y de conocimiento a Europa a través de las escuelas de traductores, después con la conquista de esta tierra. Y ese conocimiento que era clásico, pero que aquí se desarrolló con otras tendencias y que se profundizó, llega a Europa. Y a partir de entonces Europa empieza a tener una seña de identidad con el conocimiento andalusí, pero pervertido para dominar a la especie humana. El conocimiento se utilizaba como liberación de la persona, en esa filosofía, en esa forma de ver las cosas. Cuando Europa llega para dominar. Pongo un ejemplo. La pólvora, sabéis, todos vosotros, que la primera vez que se emplea en Europa es en Niebla, en Huelva, y que la pólvora es china, y que la pólvora a donde primero llega es a Al-Ándalus, y que aquí en Al-Ándalus se utiliza la pólvora, en la época de Al-Ándalus, antes de que llegaran los castellanos. Pero la pólvora se utilizaba para fuegos de artificio, para deleitar al pueblo, y cuando llega a Europa se utiliza para matar a las personas. Es un ejemplo de lo que es un invento, una tecnología, y como la tecnología pues tiene dos usos, como toda la tecnología. Un cuchillo sirve para cortar pan o puede servir para matar a una persona. Entonces es el uso que del conocimiento se da en Europa lo que pervierte realmente las relaciones humanas. El dominio sobre los pueblos, el colonialismo, el imperialismo. Pero esa Europa no hubiese existido sin ese trasvase de conocimiento desde Occidente, también desde Oriente, porque no hay que negarlo todo, y desde Sicilia también. Pero una buena parte de ese conocimiento estaba en Al-Ándalus. Por 4 cosas, dice un anónimo del siglo X, supera Córdoba a las metrópolis del mundo. Por el puente sobre el Guadalquivir y por su gran mezquita. Por el palacio de Azahara, la tercera. Por la ciencia, la cosa más considerable, 4. 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
unos esquemas mentales de pensamiento, unas cosas que se dicen de esta manera. Es la tercera vez que este pueblo desarrolla una... Yo no voy a llamarle cultura superior porque yo no creo que ninguna cultura sea superior ni inferior, porque la cultura que desarrolló este pueblo fue para toda la humanidad, en cierto modo. Cuando este pueblo era libre, cuando tenía su genio suelto. En Sara dice, se nos ha permitido descuidar la oración y beber vino en Al-Ándalus, porque es que, claro, los andalusíes no son árabes. De la misma manera que los bereberes son musulmanes, pero tampoco son árabes. La gente confunde árabe, islámico, musulmán. Y no tiene nada que ver. La mayor parte de los musulmanes no son árabes, son indios, chinos, turcos, persas. Los musulmanes que vivían aquí eran andalusíes, no eran árabes. Lo que pasa es que ya sabéis que cuando un pueblo se hace musulmán, como pasó en el tema de Andaluz, y se hizo por conveniencia política y económica, los cristianos arrianos de la tardobética se hicieron musulmanes por conveniencia, porque el Islam fue en aquella época una idea fuerza en todo el Mediterráneo. Prácticamente surge en dos sitios al mismo tiempo, en Bizancio y en la Bética junto con el norte de África. Y surge políticamente porque es antiimperial, primero antibizantino y después antirromano. Porque los unitarios pensaban que eso era pervertir el conocimiento primigenio sobre el tema de la unicidad. El Islam lo que vino a poner es otra vez el tema de la unicidad sobre el tapete. Y entonces en esas luchas de dominio imperiales, algunos pueblos desarrollaron lo que se llama el Islam en la zona del Próximo Oriente y en la zona de la antigua Bética y norte de África, que por entonces prácticamente eran relaciones continuas, porque el estrecho prácticamente, como ya he dicho, servía de puente, de nudo de comunicación. O sea, había más falta de relación y más incomunicación, digamos, desde Peñaperros para arriba con Andalucía, que de Andalucía, por ejemplo, con todo el Magreb. Porque de hecho así se demuestra históricamente. Bien. Entonces, como los andalusíes eran Andalucía, y además Córdoba desarrolló una escuela de jueces propia que no tenía nada que ver, aunque fueran sunnitas, y además dentro del sunnismo el rito malequí, pues evidentemente el Islam se lo tomaron a su manera. Un anónimo que según un tal Abul Hassan al-Usri dice: ay andaluces, habéis comprendido, gracias a vuestra inteligencia, algo sorprendente. Lleváis durante vuestra ceremonia fúnebres trajes blancos. Tenéis razón, el blanco es la vestidura del dolor. No hay dolor más terrible que el blanco de las canas, que es el luto por la juventud. Bueno, eso son cosas muy sensibles, y muy bonitas, muy finas, de decir cosas de la vida. Bueno, yo os recomendaría que... Bueno, lo voy a recomendar ahora después, porque yo quiero decir cómo Martínez Lorca resume un poco el tema de lo que es el andalusí, como persona humana. Lo que es el andalusí. Me da igual que sea musulmán, como que sea judío, como que sea cristiano, como que sea ateo. Confundir el tema de Al-Ándalus exclusivamente con el Islam es un error. Pues yo digo que cuando los castellanos, que son cristianos, trinitarios y católicos, invaden esta tierra, están invadiendo también a los cristianos mozárabes. ¿Se me está entendiendo? Según Martínez Lorca, el pensamiento de Al-Ándalus es enciclopédico e ilustrado. Es racional y humanista. Es práctico y útil para la participación en la vida política. Hay una hegemonía de médicos en el pensamiento y en la filosofía por su clara vinculación a las necesidades sociales. Suena también de algo, porque el siglo XVIII se llamaba la Ilustración y el pensamiento racional, ¿no? Y todavía hoy estamos luchando por esas cosas. Todavía estamos en el siglo XXI
Y lo que observamos es oscurantismo, lo que observamos es... Entonces, que esto se haya desarrollado en el siglo IX, en el siglo X,